nosotros, pero hemos decidido invitar a un experto en temas laborales, un abogado laboralista. Estamos hablando del doctor Luis Alberto Arias Martínez, a quien le agradecemos por concedernos estos minutitos. Doctor, bienvenido a El Pregonero TV. Muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Perfecto. Bien. Se dice mucho que ya, o sea, cuando un proyecto de ordenanza pasa el primer debate o le dan ponencia positiva en el primer debate, uno intuye que ya sería un hecho que en plenaria se privatice, o perdón, se liquide Ferticol. La pregunta es, y es por eso es que acudimos a usted, ¿se puede liquidar una empresa teniendo acreencias o deudas con los trabajadores, salarios, prestaciones sociales, liquidación? Sí se puede, sí se puede. O sea, la voluntad de ordenar la liquidación pues depende de la Asamblea del Departamento de Santander. Usted ya lo comentó, ya pasó el primer debate, ahora va a plenaria y todo depende de lo que suceda. Pues como lo dice usted, dentro de la lógica política, ya pasando el primer filtro, pues allá se debatirá el proyecto y depende de la voluntad que tengan los corporados, los diputados, pues depende de esa votación, ¿sí? Le cuento, ya en el 2019, en, en dos oportunidades, el proyecto de liquidación de Ferticol lo había presentado el exgobernador Didier Tavera y no pasó. Entonces acá, digamos, estamos frente a otro escenario donde por cuarta vez, ¿sí? Fue presentado por el actual gobernador y finalmente salió de comisión y ahora va a plenaria. Todo depende allá, pero dentro de los cálculos políticos que uno hace, pues pensaría uno que debe pasar el proyecto, ¿sí? Bien, pero hemos escuchado en varios escenarios el gobernador de Santander decir que no hay plata para pagar las acreencias. Entonces, ¿cómo mira uno una liquidación cuando no hay plata para responderle a los trabajadores después que liquiden la empresa? Correcto, pues así lo ha manifestado no solo el gobernador, sino también el gerente, ¿sí? Y también han manifestado que no hay plata y que se les paga hasta donde alcance, ¿sí? Acá hay una particularidad muy importante de que la terminación de los contratos de trabajo, ¿sí? No opera automáticamente por la decisión de la empresa. Esto requiere de un trámite ante el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Que son los que deben estudiar la viabilidad de dar por terminado esos contratos o no, ¿sí? Entonces, hay dos circunstancias, una antes de entrar la empresa en liquidación o otra ya estando la empresa en liquidación. Pues en esta semana el gerente ya le comunicó a diferentes trabajadores, que me imagino que deberán ser todos los trabajadores, pues que los contratos estaban iniciando un trámite ante el ministerio para dar por terminados los contratos. O sea, se está haciendo una solicitud antes de estar la empresa en liquidación. Pero aquí sí aclaro que desde hace más de un año, pues se habla de la liquidación y en eso hay como una confusión. Han tratado de confundir, digamos, el tema de lo que sucedió el 4 de abril del año 2019, ¿sí? El 4 de abril del año 2019 no se ordenó la liquidación. Lo que hubo fue un incumplimiento al acuerdo de reestructuración de las deudas que tenían con los diferentes acreedores, ¿sí? Entonces, inicialmente, porque pues he venido acompañando al sindicato Sintrenquigas en todo este tema y lo que encontramos y lo que se venía hablando y todavía se sigue hablando de que el 4 de abril del año 2019 lo que se ordenó fue liquidar la empresa por parte de la superintendencia. Y sí quiero aclarar que la competencia de la liquidación de una entidad del orden departamental depende de la asamblea del departamento de Santander, ¿sí? Entonces lo que se dio el 4 de abril fue un incumplimiento, pero si uno va más allá, mira ese acuerdo de incumplimiento, pues hay algo pues bastante delicado y ese acuerdo tiene un vicio de ilegalidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando presentaron, ¿sí? Cuando presentaron
la información contable o financiera, pues para esa época no se tenían estados financieros. Ahí quedó, ahí consta, digamos, en el documento, y siendo así, pues se le dio trámite. Entonces, pues para esa época se presentó una contabilidad extracontable. No, aquí no es válido si es extracontable, no, debe cumplir con todos los elementos que exige la ley. Y para esa época en que se votó ese acuerdo de incumplimiento, pues no tenían los estados financieros, ¿sí?, al día. Y así se siguió, y inclusive una de las dificultades en los tres debates anteriores se dieron debido a la falta de estados financieros. Pues desde un inicio que presentó el gobierno en este año el primer proyecto de liquidación, pues eso fue lo que se les hizo ver, y varios diputados pues manifestaron esa situación. Inclusive pues todavía me asalta la duda si ya esos estados financieros pues cumplen con la legalidad para llamarlos realmente estados financieros. Abogado, usted acaba de decir que representa a sindicatos Intraintigas. Estamos hablando de una representación de cuántos trabajadores en estos momentos hace usted. Bueno, aquí sí es importante aclararle, vengo prestándole una asesoría al sindicato, ¿sí?, sobre el tema de la liquidación, pero hasta el momento no tengo ningún poder de ningún trabajador, ¿sí? Entonces eso sí es importante pues aclararlo, y así digamos lo expreso de manera clara. No tengo ningún poder de ningún trabajador hasta la fecha, porque pues lo que hemos hablado a nivel del sindicato, lo que se ha buscado es tratar de llegar a un acuerdo con la empresa, ¿sí? Y lo que sea, inclusive los trabajadores de este sindicato, porque en Ferticol existen dos sindicatos, ¿sí? Sí. Ferticol y Sintra Inquigas. Sintra Inquigas es el sindicato pues que vengo asesorando. No tengo la representación judicial de ellos, sino que ellos me hacen una serie de consultas, y en ese tema de la liquidación, pues he venido acompañando a esta organización. El otro sindicato, pues, es independiente a este sindicato con el que vengo trabajando aproximadamente tiene unos 59 trabajadores. Bien, ¿hay algún aspecto legal? Hagamos hipotéticamente que ya la Asamblea, hipotéticamente que la Asamblea aprobó la liquidación de Ferticol. ¿Hay algún término legal por ley laboral que indique desde que se liquide una empresa, hay algún tiempo determinado para que se paguen las acreencias, o eso queda libre albedrío? Pues las creencias, primero que todo, se pagan. Primero que todo, hay un término, ¿sí?, que es el que establece en el proyecto de ordenanza, establece el gobernador en cuánto tiempo se va a liquidar la empresa, y dentro de ese término pues se surte todo el proceso de liquidación. ¿Qué es lo que pasa en un proceso de liquidación? Pues no solamente se hablan de las acreencias laborales, ¿sí? Hay 5 órdenes, y las primeras son las laborales, hay otras acreencias, todo lo que tiene que ver con materia de impuestos, también lo que tiene que ver con proveedores. Entonces, dentro de ese término se debe cumplir los pagos laborales. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en este tipo de liquidaciones, que no es la que la gente normalmente conoce? Resulta que este tipo de liquidaciones se basa en la norma 1105 del 2006, que era la confusión, y es la confusión de pronto que se ha venido dando desde un principio, ¿sí? En esta norma, ¿sí?, en esta norma, pues es una norma que aplica para las entidades del Estado, ¿sí? Aquí hay algo importante que resaltar, Daniel, ¿sí? Es diferente el proceso de una liquidación de una empresa privada a una A una empresa pública. pública. A una pública. Tienen tienen dos procedimientos totalmente diferentes. Entonces, aquí hay algo importante, ¿sí? Y es lo que a uno le extraña cuando se ha venido hablando de la liquidación de Ferticol, ¿sí? De que pagan hasta donde alcance, ¿sí? Y lo otro que uno tiene que resaltar es que quien controla a Ferticol, Ferticol no se controla solo, Ferticol tiene
un accionista controlante que es el accionista mayoritario, que es el Departamento de Santander, ¿sí? Y desde un principio, ¿sí? Se habló de que a Ferticol no le podían inyectar más plata y esa es la teoría, ¿sí? Esa es la teoría pues que le presentaron inicialmente a los diputados de que no se podía transferir recursos, pero a fertilizantes sí le han transferido recursos. Han hablado de un concepto de la Contraloría del año 2013, pues es respetuoso el concepto, los conceptos no obligan, ¿sí? Y recuerdo que hacia el año 2014, cuando el senador Richard Aguilar fue gobernador de Santander, hay una recapitalización aproximadamente por 1.500 millones de pesos. ¿Qué es lo que ha pasado con fertilizantes? Realmente la falta de voluntad política de sacar la empresa adelante. Bien, ¿usted ha hecho algún análisis? ¿Cuánto podría costar? Bueno, usted me dice que está representando a Sintra-Gas porque Sintrafercol es otro sindicato, pero ¿cuánto podría costar la liquidación de los trabajadores en Ferticol? ¿Tiene algún análisis al respecto? Por ahí escuchaba un dato de que los costos laborales eran aproximadamente de unos 20.000 millones de pesos, ¿sí? O sea, realmente si uno analiza de todos los pasivos laborales, perdón, de todos los pasivos que tiene Ferticol a la fecha, hablan de más o menos como 130.000 millones, 100.000 millones, démosle un dato, 100.000 millones como para hacer un ejercicio para que la gente lo entienda. Son aproximadamente 100.000 millones, dicen que costos laborales son 20.000 millones, o sea, eso representa el 20%. Entonces, realmente las acreencias laborales no son tan altas, ¿sí? Eso es lo que uno visualiza de lo que se ha venido comentando acerca de los pasivos laborales de Ferticol, y ahí es donde deben entrar realmente los diputados a analizar, es conocer realmente cómo está esa contabilidad y cómo están esos estados financieros, porque pues ahí uno analiza y uno encuentra, digamos, determinadas digamos, inquietudes, ¿sí? De los montos que se vienen hablando. Bien, usted como abogado laboralista, ya que ha estado al frente de este tema de Ferticol, ¿qué le ha preocupado de la información que pues ha obtenido en relación a todo este proceso que va a terminar con la liquidación, que es lo más probable termine con la liquidación de Ferticol? ¿Qué es lo que más lo ha dejado como pensativo? Pues bueno, lo que más inquieta es el tema financiero, porque se habla de que en los últimos 4 años no había contabilidad, no habían estados financieros, pues que tocaba reconstruir los estados financieros, y en esta semana vi un documento, ¿sí? En el que el gerente habla de que todavía tienen que reconstruir los estados financieros. Entonces no entiendo cómo van a votar un proyecto de liquidación si todavía hablan de la reconstrucción de los estados financieros, ¿sí? Mal o bien los diputados, algunos diputados pues han venido haciendo una defensa sobre este tema, y no se han limitado, digamos, a votar por votar, sino han hecho un estudio serio. En esto resalto, digamos, al diputado Óscar San Miguel, pues quien se ha tomado la tarea de hacer un análisis serio, profundo, acerca de la información que él le han presentado. ¿Por qué resalto esto? Porque él fue el primer diputado, ¿sí? El primer proyecto de este año que presentó la actual administración, pues le tocó a él, ¿sí? Él hizo un análisis y presentó, digamos, todas las deficiencias que presentaba el proyecto, y más que el proyecto, pues la sustentación, ¿sí? Y encontró que no habían estados financieros, digamos, conforme lo pide la normatividad, ¿sí? Lo otro, digamos, también que le preocupa a uno y que uno ve, ¿sí? Es que los trabajadores, o sea, la gran mayoría de los trabajadores, que son los trabajadores oficiales, porque en Ferticol hay dos tipos de trabajadores: son servidores públicos, y unos son empleados y otros son trabajadores oficiales. Pues, a estos trabajadores en su gran mayoría no les han venido pagando, ¿sí? Y hace poco, recientemente, hubo un debate en la Asamblea del Departamento de Santander, donde el diputado Óscar San Miguel, pues, le manifestó al gobernador
que no era tan cierto que el gerente no estuviera devengando su salario. Esas son declaraciones que dio el gobernador, si mal no recuerdo, en la sesión descentralizada que hicieron en Barranca Bermeja. ¿Sí? Ahí el gobernador dijo, pues el gerente está trabajando y no está devengando, no está recibiendo realmente su remuneración, pero a los pocos días después, pues se encuentran con la sorpresa de que el gerente sí le están pagando cumplidamente sus salarios y sus demás prestaciones. Inclusive también hablaban de que en el mes de julio había un concepto de indemnización por aproximadamente 22 millones de pesos. No recuerdo si era indemnización, pero había un monto de 22 millones de pesos cuando el gerente de Venga tiene un salario de aproximadamente casi llega a los 12 millones de pesos. Pero no solamente el que devenga cumplidamente hoy en día en Ferticol es el gerente, sino también hay otras personas pues que hacen parte de su equipo de trabajo, como el asesor jurídico, que gana aproximadamente 5 millones de pesos, el director de mantenimiento, el director de operaciones, el subdirector administrativo, el subdirector financiero, ¿sí? Y se pone uno a pensar y es lo que los trabajadores lo han inquietado. Hablo de los trabajadores del sindicato, pues que acompaño, no que represento, sino que acompaño. Ellos han estado inquietos porque dicen, pues si la planta, como el gerente lo dice, está la empresa parada hace 4 años, ¿qué justifica haber nombrado y qué justifica tener a un director de operaciones y qué justifica tener a un operador de mantenimiento cuando los salarios de estas dos personas alcanzan los 10 millones de pesos, ¿sí? Y además también tener un director administrativo y el reproche, digamos, del sindicato va es, siempre nos han dicho que no hay plata, ¿sí? Nos han dicho que no hay plata y también, digamos, eso es lo que han manifestado los diputados. Dicen que no hay plata, pero sí hay plata, ¿sí? Y ahí descubrieron, pues, un convenio que se firmó entre el IDESAN y Ferticol, ¿sí? Ese convenio salió hace poco a relucir, ¿sí? Entonces sí ha habido plata, pues lo importante es hablar de forma clara y transparente, digamos, porque es que esto son recursos públicos, ¿sí? Y parte de lo que se le debe aclarar a los trabajadores es qué es lo que está pasando con la empresa, si hay o no hay plata y de dónde están saliendo los recursos públicos donde se le pagan a unos determinados servidores de la empresa cumplidamente, no solamente sus salarios, sino también la seguridad social. Ahí dentro de las operaciones del documento que me suministraron, pues hablan de que hay un pago de seguridad social. Y muchos, le cuento, Daniel, muchos de estos trabajadores, ¿sí? No reciben seguridad social desde hace años, ¿sí? No es de ahorita, no es con el doctor Juan Carlos Sierra, ¿sí? No tengo nada contra él, le aclaro, no tengo nada contra el actual gerente ni contra ninguno de los que han estado, sino pues mi posición es una posición netamente jurídica, ¿sí? En defensa de quién, de las personas pues que me han buscado para que les ayude en este tema. Entonces, un trabajador que lo ha hecho hasta público en redes sociales, Rodolfo Vázquez Méndez, ¿sí? Él dice, no es tan cierto que cuando el doctor Juan Carlos Sierra dejó la gerencia de Ferticol hacia los años 2016, él dejó todo el día. Eso no es tan cierto y eso lo han reprochado varios trabajadores. Por ejemplo, en el caso de él dice, el gerente estuvo aquí casi 29 meses y de los 29 meses solamente pagó un mes de seguridad social, ¿sí? Entonces, y así, digamos, y así va con otros trabajadores la situación. Entonces, esto viene de atrás y lo que uno le inquieta es qué pasó, qué ha pasado, digamos, con ese pago de aportes, porque no solamente es de ahora, eso viene de años atrás. Hay un grupo de trabajadores que ya cumplió, por ejemplo, este trabajador ya cumplió la edad, ¿sí? Y teóricamente ya tiene las semanas, pero no se ha podido pensionar. Él tiene creo que 64, 63 años, no se ha podido pensionar porque en su historia laboral no aparecen las semanas pagas. ¿Sí? Y si no aparecen las semanas pagas, pues no puede acceder al derecho a la pensión. Eso es lo que le ha dicho el fondo de pensión. ¿Sí? Bien, ya para terminar, abogado, ¿sabe lo que más le inquieta a los trabajadores?
que liquiden a Ferticol y para el pago queden en un limbo, que incluso que en esta administración pase y le dejen ese, entre comillas, chicharrón a la voluntad política del que llegue y ellos sigan en su situación tan dramática como la están. Sí, la verdad, eso es preocupante. Ellos están preocupados desde hace rato y uno lo que escucha, pues he escuchado, digamos, de determinados diputados, inclusive diputados de la oposición. Un diputado, digamos, que es opositor, lo que uno ve en redes sociales y en los debates es el profe Ferley, ¿sí? Él le manifestó al gobernador en la asamblea descentralizada, pues denos claridad, cómo es que le van a pagar a los trabajadores, cuándo, cómo, o sea, concrétenos, y si la empresa hay que liquidarla, pues yo le doy el voto, ¿sí? A pesar de ser de la oposición. Entonces, pues muchos diputados han manifestado eso, inclusive también he escuchado a una diputada, Anabel, ¿sí? Que es diputada del gobierno, y también decía, pues hay que aclarar cómo y cuándo se le va a pagar a los trabajadores. Ese es el punto más importante y es lo que más inquieta, ¿sí? De que no es otorgar o darle una facultad al gobernador para que liquide, sino es cómo es que se le va a pagar a los trabajadores. Ese es el punto, digamos, central digamos, por la que reclaman muchos trabajadores, ¿sí? Sobre todo los del otro sindicato, porque los trabajadores del sindicato de Sintranquigas le apuestan a la reactivación, recuperación de la empresa, no solamente en beneficio de los actuales trabajadores, sino es una fuente de trabajo de Barrancabermeja, ¿sí? Es importante, digamos, ver ese contexto. Es que este tema es importante, Daniel, tratarlo y políticamente, la clase política barranqueña, se lo digo, no le ha puesto la espalda a esta situación, no les ha interesado la situación de los trabajadores de Ferticol, y no es solamente los trabajadores de Ferticol, sino es las fuentes de empleo y toda la dinámica económica que genera Ferticol, que ha venido generando a través de más de 50 años de existencia. Importante, usted no me lo ha preguntado, pero aprovecho la ocasión, pues sí ha habido voluntad política de Ecopetrol. Ecopetrol el año pasado le dijo en el debate que propició en comisión el senador Richard Aguilar, manifestó, dijo, nosotros estamos dispuestos a darle el gas a Ferticol, ¿sí? Para sus procesos productivos, solamente a Ferticol. Dijo, pero nosotros no podemos permitir en darle gas a Ferticol bajo un contrato, bajo un convenio, pues para que un tercero, ¿sí? Se aproveche en generar energía y realmente pues él es el que termina ganando, ¿sí? Yo estuve Claro. analizando, digamos, parte de ese negocio y dice, pues aquí lo que estaban buscando era prestar la figura jurídica del nombre de Ferticol, el letrero, ¿para qué? Para que este tercero pues se aprovechara. ¿Y qué dijo el doctor Bayón, presidente de Ecopetrol? Dijo, pues nosotros no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque entra en una competencia desleal, ¿sí? Este generador de energía, porque ese generador de energía entraría a competir con otros generadores de energía y obtendría, digamos, una ganancia, una utilidad, ¿sí? Y entraría al mercado, digamos, regulando un buen precio. Entonces, eso es importante. Y también, por ejemplo, uno tiene que ver qué ha pasado, digamos, Daniel, no me lo estás preguntando, pero el contexto no solamente hay que llevarlo, o la situación de Ferticol no hay que llevarla solamente es a los trabajadores, a Ferticol, sino es dinámica general. Y lo otro que uno tiene que comparar es, ayer estuvo el presidente de la República en Barrancabermeja, estuvo el presidente de Ecopetrol, y, y me dicen que no, y allá estuvo el gobernador, y nunca le pidió que le ayudara con Ferticol, que le diera la mano. También estuvo el presidente de Ecopetrol y tampoco no hubo ningún pronunciamiento. Entonces, hablaron de otros temas del distrito Malecón. Es un proyecto, le digo, que es importante para Barrancabermeja, pero Barrancabermeja pues no es turístico, ¿sí? Barrancabermeja es un municipio, hoy en día distrito, ¿sí?
distrito petroquímico. O sea, esa es la naturaleza de Barranca Bermeja, petroquímica, ¿sí? Y no sé si lo tiene o no lo tiene claro Daniel y la audiencia es, Ferticol nace por iniciativa de, Ferticol nace por iniciativa de Ecopetrol, ¿sí? Y hoy la dejaron al garete que se hunda solo, y hace poco un hecho muy importante, el presidente de la República, ¿sí? Con una empresa no pública, privada, Vallecaucana, Almacenes La 14, ¿sí? Los mismos socios, ¿sí? Personas particulares, le pidieron a la superintendencia que se rigen por otra normativa, le dijeron, solicitamos liquidar la empresa, ¿sí? ¿Y qué les dijo el gobierno? El presidente Iván Duque, buen gesto, dijo, hombre, aquí se van a dar un problema de desempleo, se va a agravar la crisis. Fuera de la pandemia, pues la pandemia ha afectado al sector productivo colombiano y a las pequeñas y medianas empresas, pues esto se va a agravar. Y dijo, vean, les coloco aquí al gobierno para que traten de salvar. No están mirando tanto a la empresa, sino los empleos que hay detrás de esa claro, empresa, ¿sí? Entonces, uno dice, pues, por esa misma situación, porque no se ha pensado, digamos, en hacer alguna gestión. Entonces, son inquietudes que quedan y que hay que preguntarle no tanto al gerente, sino al gobernador, porque esto es de voluntad política, ¿sí? Esto es de voluntad política, es qué gestiones ha hecho ante el gobierno nacional, ¿sí? ¿Qué gestiones ha hecho ante la banca nacional? ¿Qué gestiones ha hecho ante inversionistas interesados en Ferticol? Y recientemente, Daniel, hace 8 días, salió en el titular del Tiempo, salió una noticia, la joya de la corona, ¿sí? Y la joya de la corona salió hablando Nicolás Maduro, que está detrás de la empresa Monómeros Colombo-Venezolana, empresa productora de abonos, pero es 100% capital venezolano, ¿sí? No depende de Colombia. Entonces, la seguridad alimentaria de Colombia, ¿sí? En parte depende hoy en día de esa empresa. Entonces, ¿qué pasaría si finalmente se llevan la empresa, la acaban? O sea, eso es una afectación hacia los productores nacionales del campo. Entonces, el tema de Ferticol es transversal. Perfecto. Gracias. No se preocupe que también tengo el mismo concepto, pues a mi parecer, Barranca Bermeja está huérfana de el liderazgo político. Muchas gracias por atender nuestra invitación, abogado Luis Alberto Arias Martínez. Muchas gracias, Daniel, para usted, para toda la teleaudiencia, pues, que escucha esta situación. Y repito, lo importante no es mirar la problemática de los trabajadores, sino el contexto de lo que ha representado y lo que representa Ferticol, porque esa empresa se liquida y creo que no volverá, inclusive dentro de los proyectos y ese digamos, ese discurso lo venía vendiendo el actual gerente, ¿sí? Pues bastante propositivo de generar, o sea, otros negocios o otras líneas de negocios con Ferticol, inclusive, pues, déjeme aclararle aquí un aspecto, es, uno ve en el discurso político una contradicción. Mientras el gobernador desde el año pasado estaba hablando de liquidar Ferticol, pues el hermano de él, que fue gobernador también, el senador Richard Aguilar, ¿sí? Estaba solicitando la reactivación de Ferticol. Y tanto así que pues propició un debate contra el presidente de Ecopetrol. Y aquí se habla de que Ecopetrol es el responsable, que Ecopetrol, sí, Ecopetrol pues tiene en parte alguna responsabilidad, pero no se le puede echar toda esa carga a Ecopetrol, ¿sí? Hubo una plata para salvar la empresa, se vendieron unos lotes y realmente eso no alcanzó, pagaron como quisieron, ¿sí? Este tema, digamos, tiene un contexto bastante amplio que abordarse y hoy en día los que están sufriendo son los trabajadores. Muchísimas gracias, Daniel, y por la invitación. Gracias. Bueno.